Este es un mini amplificador muy económico, cerca de $20. Es de una compañía mexicana que los fabrica en China. Al parecer se está convirtiendo en el próximo Steren. Esta compañía se llama Mitsu. Es algo así como un Radio Shack, pero hecho en México. El amplificador cuenta con un filtro para pasabajos y pasaaltos, entrada estéreo de bajo voltaje y de alto voltaje, un control de volumen de ganancia de entrada y encendido remoto. Algunas personas van a pensar que ese 500W significa que es de 500 watts, pero si entendemos un poco cómo funciona la electricidad, ni siquiera la electrónica, nomás la electricidad, podrás darte cuenta que no puedes empacar 500 watts en una caja tan pequeña, y menos conducirlos con esos cables tan pequeños. De hecho, ninguna parte del fabricante especifica cuántos watts RMS o PIC maneja este aparato. Yo creo que esos 500W es algo para engañar a la gente. Si a la hora de que vas y le reclamas a Mitsu que el amplificador no es de 500 watts, ellos te van a decir, nunca dijimos que son de 500 watts. Yo calculo que debe sacar unos 20 a 40 watts a lo mucho. Vamos a destaparlo para ver realmente cuánto es. Como pueden ver, es extremadamente simple. Aquí podemos ver el controlador de ganancia, el interruptor, el filtro, las entradas. De este lado son las salidas de las bocinas y la entrada de la corriente. No hay nada abajo del tablero, el tablero es una sola capa, no hay componentes por la parte de abajo, solo la soldadura. El circuito pasabajos y pasaltos lo hicieron con unos cuantos capacitores, ni siquiera utilizaron bobinas. Ahora sí podemos ver este integrado que nos dirá realmente de cuánto es este amplificador. Y resulta ser que el circuito integrado es un TDA 7377 de Thomson, es buena marca. Vamos a buscar su hoja de datos para descubrir qué es lo que realmente es este amplificador, cuánto dista de los 500 watts. Bueno, pues es un amplificador doble y cuádruple con un máximo de 60 watts, es decir, 30 o 35 watts por 2 canales, o 4 canales de 6 watts, o 4 canales de 10 watts en 2 ohms. Este circuito es muy versátil, puede tener 4 salidas, las cuales puedes hacer puente para hacerlo en 2 salidas duplicando la potencia, o por ejemplo puedes hacer también un circuito de 2 salidas puenteadas y las otras 2 salidas normales, de manera que podrías poner canal izquierdo, derecho y un subwoofer. El circuito recomendado por el fabricante es muy simple, requiere tan solo 7 componentes para funcionar básicamente. Si vemos el amplificador, aún con los circuitos agregados por Mitsu, el número de componentes es de tan solo 21 sin contar los conectores. Es de los amplificadores más simples y sencillos que te puedas encontrar. Si vemos los circuitos agregados por Mitsu, tenemos un filtro de corriente de entrada, un protector de polarización inversa. Esto es para que queme el fusible si lo conectas al revés y no se queme el amplificador. Las resistencias de atenuación de entrada para el voltaje alto. Los filtros de pasa alto y pasa bajo, que son simplemente unos capacitores, ni siquiera tienen bobinas. Y lo demás corresponde al circuito básico del amplificador. Lo vamos a alambrar para probar la calidad del sonido. Para los que no saben, siempre que vean la opción de remote en un amplificador, es el control remoto. Esto es para los estéreos que mandan un voltaje de 12 volts a esta terminal para que encienda el amplificador. De esta manera el amplificador no está encendido todo el tiempo más que cuando enciendes el carro. En este caso yo lo voy a conectar directamente a 12 volts, ya que pues lo voy a estar utilizando para pruebas. Esta bocina Panasonic tiene 2 bocinas de 40 watts a 4 ohms cada uno. Está modificada ya que originalmente salía un solo cable que medía 8 ohms. Pero eso era porque las bocinas estaban en serie, pero yo lo modifiqué instalándole 2 cables, un juego a cada bocina, de manera que yo pueda controlar las series y paralelos cuando yo quiera fuera de la bocina. Ya conectado, lo alimentamos a esta fuente de 12 volts que saqué de mi antigua Power Mac. Aquí pueden ver el video donde le puse un disco duro de estado sólido y estuve probándola para ver cómo funcionaba con equipo de ahora. Esta es una fuente de 400 watts, así que es más que suficiente para probar este amplificador.
Si pueden apreciar, al pasar del 60 o 70% del volumen se distorsiona mucho el sonido. Y no es falta de corriente, como les dije, tenemos bastante corriente con esta fuente de poder. Parece que falta un poco de ecualización, pero si bajamos un poco el volumen se escucha muy bien. El filtro pasa altos y pasa bajos, como pudieron apreciar, no es muy efectivo. De nuevo, solo son unos 3 o 4 capacitores. La temperatura se elevó un poco, pero no mucho. He leído que estos amplificadores dejan de funcionar al poco tiempo. Probablemente es calentamiento, a lo mejor agregando un abanico vamos a mejorar o alargar su vida. Vamos a comparar este amplificador con un amplificador normal de carro. ¿Cómo son? Vamos a ver con este Alpine 3522, un amplificador de 60 watts o de 30 watts por canal. Como pueden apreciar, es mucho mayor el número de componentes que tiene. Este amplificador no utiliza un circuito integrado para amplificar el sonido como el Mitsú. En su lugar utiliza una serie de transistores, me imagino que en configuración push-pull, para obtener la potencia de salida. Estos dos transistores más pequeños del disipador de calor son unos MOSFET. Vamos a conectar este amplificador y compararlo con el Mitsú. Usando la misma canción puedo subir y bajar el volumen y la distorsión no se nota hasta llegar a casi 95% del volumen y es mínima. Este amplificador tiene una falla que todavía no estoy arreglando, pero aún así se escucha mejor que el Mitsú. Pero claro que pagas mucho más por este amplificador. En conclusión, este amplificador te saca del apuro, es un amplificador barato, es simple, es fácil de reparar, incluso lo puedes hacer upgrade, aumentarlo, pero para aplicaciones serias ni lo pienses. No es profesional ni cerca de. Es para sacarte un apuro. Así que espero les haya gustado este video. Gracias.